Es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy vamos a exponer la NIC 21, efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la moneda extranjera. Comenzaremos con la NIC 21, definiendo su objetivo. Uno de los objetivos de la NIC 21 es que si se llevan a cabo actividades en el extranjero, deben reconocerse transacciones en monedas extranjeras. O si se tienen negocios en el extranjero, también deben reconocerse estos en monedas extranjeras. Cuando nosotros tenemos este tipo de transacciones, también debemos saber que podríamos presentar los estados financieros en moneda extranjera. Pues el objetivo de esta norma fue prescribir cómo se incorporan estos estados financieros y cómo convertir los estados financieros a la moneda de presentación elegida. Cuando nosotros vemos la NIC 21 y vemos su alcance, vamos a comprender que tenemos la aplicación de esta norma al momento de contabilizar transacciones y saldos en moneda extranjera, al momento de convertir los estados financieros de los negocios en el extranjero y al momento de convertir los estados financieros de la entidad en su moneda de aplicación o presentación. Cuando nosotros empezamos a abarcar la NIC 21, en este video específicamente queremos abarcarla directamente con aquellas transacciones que se contabilizan en moneda extranjera, la forma en que se van a contabilizar esto. Para poder entender cómo contabilizamos todo esto, nos encantaría explicar alguna de las definiciones. Con relación a las definiciones, en la norma encontramos al inicio que es una tasa de cambio de cierre. Pues la tasa de cambio de cierre es únicamente la tasa de contado que existe al final del periodo en el que se está formando. Cuando hablamos de diferencial cambiario, ¿a qué nos referimos? Bueno, que este diferencial surge al convertir un determinado número de unidades de moneda a otra moneda. Por ejemplo, convertir quetzales a dólares, soles a euros, entre otras monedas. Encontramos en la norma lo que significa una tasa de cambio, pues es la relación de cambio entre dos monedas, como les ponía el ejemplo anterior. También encontramos que es el valor razonable. Cuando hablamos de valor razonable, encontramos que es el precio en la fecha de medición, usualmente al recibirla por vender un activo o por transferir un pasivo. Este valor razonable también se puede medir en el mercado financiero. En la actualidad, en Guatemala, nosotros manejamos como una tasa de referencia el Vanguard. Vanguard nos dice, bueno, mire, usted tiene esta moneda y actualmente está referenciada en este tipo de cambio, está a tal valor, 7.65, 7.75, etcétera. Pero esta referencia que nos da Vanguard podemos utilizarla también como el valor razonable. La norma también nos define qué es la moneda extranjera, pues cualquier otra moneda distinta a la moneda funcional. Para eso entendamos qué es la moneda funcional, pues la moneda funcional es la moneda del entorno económico principal. En nuestro caso, estando en Guatemala, nuestra moneda funcional es el quetzal. Pero resulta que nosotros, estando en Guatemala, podríamos también realizar únicamente operaciones en el extranjero. Si nos dedicamos únicamente a eso, nuestra moneda funcional en este caso pasaría a ser también el dólar, en el caso de que en el extranjero se maneja únicamente dólares y nuestras transacciones solamente las llevemos en dólares. Por ende, la moneda funcional es subjetiva o conforme al entorno económico principal que se realiza. Por ende, si se manejan negocios en el extranjero, la norma nos da una definición que es una entidad subsidiaria asociada o acuerdo conjunto o una sucursal de la entidad que está informando. Para ello, a medida que nosotros vamos contabilizando algunas transacciones en moneda extranjera, vamos a encontrarnos que se contabilizan, por ejemplo, las partidas monetarias. Las definiciones, la norma nos dice que son unidades monetarias mantenidas directamente en efectivo, esas partidas monetarias. También la norma nos define la tasa de cambio de contado como la tasa de cambio que se utiliza en las transacciones de entrega inmediata. Por ejemplo, en el caso de que exista una transacción de entrega inmediata, que se dé hoy una compra o venta de algún bien mueble o inmueble que se haga directamente en el extranjero, y si nosotros utilizamos una tasa de referencia en ese momento, por ejemplo, tomamos a 7.62 el quetzal ante el dólar, pues en ese momento nosotros tenemos que reconocer como tasa de cambio al contado, en el momento en que se da esa transacción, ¿verdad? En ese momento se reconoce esta misma tasa. Más adelante vamos a comprender un poco más cómo se reconoce la medición inicial, cómo se contabilizan estas partes, esas transacciones directamente en moneda extranjera. Información sobre transacciones en moneda extranjera en moneda funcional. Partimos de esta desde el reconocimiento inicial. Transacciones en moneda extranjera son todas aquellas transacciones cuyo importe se denomina o es exigible su liquidación en moneda extranjera. La norma nos establece 3 escenarios que podría ser cuando existe una compra o venta de bienes o servicios cuyo precio es en moneda extranjera. 2, cuando se presta o toma prestado fondos, que éstas se establecen para cobrar o pagar siempre en moneda extranjera. Y cuando existe o se adquiere o dispone de activos que incurran o liquidan sobre transacciones en moneda extranjera. La empresa, el ejemplo, SA compra a un proveedor en Estados Unidos bobinas
láminas de papel. Dicha compra que se realiza al crédito por un valor de $200,000. Se recibe la mercadería y la factura el 1 de noviembre del 2022 pagando derechos arancelarios de $10,000 y gastos de transporte por $5,000. El ejemplo SA cancela la factura el 1 de marzo del 2023 habiéndose consumido el 50% de la mercadería. Aquí vamos a determinar la tasa de cambio que es al vendedor y la fecha de la transacción, que sería el 1 de noviembre de 2022, ya que esta cumple con todas las condiciones de ser el reconocimiento. Para determinar los montos anteriores, vamos a hacer los siguientes cálculos. Los $200,000 los vamos a multiplicar por el 7.66, que es la tasa de cambio a la fecha de la transacción, para tener un total de 1.532.000. Lo que son derechos arancelarios por $10,000 y los gastos de transporte por $5,000, estos van a formar parte de los costos de adquisición derivado de la observación número 1. Para tener un total de 1.547.000. Esto se explica en la observación número 2, en donde detalla que en su párrafo 21 de la NIC 21 indica que las transacciones en moneda extranjera se registrarán en el momento de su reconocimiento inicial utilizando la tasa de contado a la fecha de la transacción. Ya para ver el registro contable como tal, vamos a poder observar dentro de la cuenta de inventarios vamos a tener 1.547.000, de proveedores 1.532.000, caja y bancos 15.000, para luego determinar un registro de la compra realizada por 1.547.000. Dentro de la NIC 21, en su párrafo 22, hace mención sobre un ordenamiento práctico con relación a la tasa de cambio aproximada, que esta puede ser de forma semanal o mensual, donde todas las transacciones siempre van a estar dentro del intervalo del tiempo, pero cuando es variable de forma significativa, sería inadecuado aplicar una tasa promedio. Ya para el diferencial cambiario, el siguiente compañero les va a explicar la contabilización. En la sección de la norma podemos encontrar información al final de los periodos posteriores sobre los que se informa. La norma nos indica al final de cada periodo sobre el que se informa. Podemos encontrar las partidas monetarias. En moneda extranjera se cambiarán utilizando las tasas de cambio de cierre. Las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se destruirán utilizando la tasa de cambio en la fecha de la transacción. Las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera se cambiarán utilizando la tasa de cambio de las fechas en que se mide este valor razonable. Como bien lo menciona, la norma acá nos habla sobre partidas monetarias y partidas no monetarias. A continuación les hablaremos de las partidas monetarias. Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se vayan recibiendo o pagar mediante una cantidad fija o determinable de unas unidades monetarias. A esto hace referencia la norma cuando indica partidas monetarias. Acá podemos ver unos ejemplos con relación a partidas monetarias: pensiones y otros beneficios empleados, suministros, provisiones que se liquidan en efectivo. Acá la norma nos indica todo lo relacionado directamente a efectivo, todo lo mantenido directamente en efectivo. Podemos ver en la diapositiva anterior teníamos lo que son partidas monetarias. Acá en este caso tenemos lo que son las partidas no monetarias. La norma nos da lo que es una definición, la cual dice: en la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar una cantidad fija o determinable de unidades monetarias. Acá podemos encontrar unos ejemplos: importes pagados por anticipado, activos intangibles. Pero más allá, la norma también nos menciona del tratamiento que se le tiene que dar a cada una de las partidas, tanto monetarias como no monetarias. Podemos encontrar que las partidas monetarias en moneda extranjera se convertirán utilizando la tasa de cambio al cierre, y las partidas no monetarias en moneda extranjera que se midan en términos de costo histórico se convertirán utilizando la tasa de cambio a la fecha de la transacción. Por otro lado, podemos encontrar que las partidas no monetarias que se midan al valor razonable en una moneda extranjera se convertirán utilizando las tasas de cambio de la fecha en que se mide este valor razonable. Continuando con la presentación de la NIC 21, a continuación tenemos el reconocimiento de las diferencias de cambio. Las diferencias de cambio se producen al convertir partidas monetarias a una tasa diferente a la que se tenía, bien sea en la última medición o en el momento de su reconocimiento inicial. En el caso de los pasivos en moneda extranjera, las normas internacionales contienen varios requerimientos acerca del tratamiento de la diferencia de cambio generada por este tipo de operaciones. A estas partidas se les resulta aplicable el párrafo 28 de la NIC 21, el cual dice que establece que las diferencias en cambio surgidas en la liquidación de partidas monetarias o al convertir las partidas monetarias a tasas diferentes de las que se utilizaron para su reconocimiento inicial se reconocerán en los resultados del periodo en el que aparezcan. También nos dice que cuando la transacción se liquide en un periodo posterior, la diferencia debe ser reconocida en cada uno de los periodos. A continuación tenemos un pequeño ejemplo sobre las variaciones de las diferencias de cambio. Tenemos dentro de este el reconocimiento inicial de la transacción, que nos dice que al 1 de diciembre del 2022 tiene un tipo de cambio de 7.85, teniendo así un asiento de inventario de mercaderías a proveedores en moneda extranjera. Esto es debido a una compra de mercadería por $25,000 a un tipo de cambio de 7.85. En el reconocimiento posterior
Se considera que al 31 de diciembre de 2022 se tiene un tipo de cambio de referencia de 7.80 por $1, dándonos acá una evaluación del saldo de proveedores en el extranjero, teniendo así a su bien proveedores a ganancia en la variación del tipo de cambio. Esto debido a que el reconocimiento inicial se hizo a 7.85 y en este momento, cuando se realiza un reconocimiento posterior, el tipo de cambio es menor, a 7.80, dándonos así una ganancia en la variación de 1.250. En la liquidación, al momento de cancelar la deuda por la compra, el tipo de cambio es de 7.95, dándonos así un asiento de proveedores en moneda extranjera, pérdida en la variación y caja y bancos. Esto debido a que cuando se liquidó la deuda, el tipo de cambio era mayor al cual en el que se adquirió en el que se realizó la transacción, dándonos así una pérdida de 3.250. Todas estas variaciones, este tipo de diferencial cambiario, como se le puede llegar a conocer, tiene su incidencia en nuestros estados de resultados. En el párrafo 35 de la NIC 21 habla sobre que se aplicarán los procedimientos de conversión que sean aplicables a la nueva moneda funcional de forma prospectiva desde la fecha del cambio. Se deben convertir todas las partidas a la nueva divisa empleando el tipo de cambio a la fecha en que se produzca el reemplazo. Los importes resultantes de la conversión, en el caso de partidas no monetarias, deberán considerarlos como sus respectivos costes históricos. Si se realizan negocios internacionales o se opera con divisas extranjeras, determinar la moneda funcional para la empresa es indispensable, pues al hacerlo se pueden registrar y presentar este tipo de transacciones en los estados financieros. Al momento de presentar el cambio de moneda funcional, se hace expresando tanto la moneda nacional y la moneda funcional que se solicita para la presentación. Como este ejemplo que podemos encontrar acá, pedía el cambio de quetzales a yenes para la presentación de estados financieros a los accionistas de la empresa en Japón. Se presentan las cuentas con sus respectivos montos en quetzales, la tasa de cambio y ya los montos ya convertidos a yenes para la presentación de los estados financieros legal de la NIC 21. En Guatemala, el marco legal de esta parte es la Ley de Libre Negociación de Divisas, Decreto 94-2000, que habla del sistema cambiario en su artículo 1, que permite negociar las divisas y por ende hacer las transacciones de compra de divisas o venta de divisas, las cuales en la NIC 21 se establecen como unas transacciones para poder contabilizar y poder usar como reconocimiento inicial, y permite también el Banco de Guatemala poder tener una tasa de cambio de referencia para cuando se revele información en los estados financieros al final del cierre. Conversión de la moneda de presentación. En la norma, en el párrafo 38, nos hace mención de que las entidades presentarán sus estados de situación financiera en cualquier moneda o monedas. También vamos a ver un ejemplo. Cuando un grupo está formado por entidades individuales de monedas funcionales diferentes, estas expresarán los resultados y la situación financiera de la entidad en la misma moneda, a modo de presentar los estados financieros de una forma consolidadas. Existe también cuando la moneda funcional sin hiperflación, esta se convertirá en la moneda de presentación. En caso de que esta fuese diferente a la utilización, se utilizarán los siguientes procedimientos. Activos y pasivos se convertirán a la tasa de cambio de cierre. Ingresos y gastos se convertirán a la tasa de fecha de transacciones, como también todas las diferencias de cambio resultantes se reconocerán en otro estado de resultado integral. Cuando la moneda de función es hiperflacionaria, también estas se convertirán a las monedas de presentación, en caso de que esta fuese diferente a la utilización de los siguientes procedimientos. El método en los importes se convertirán a la tasa de cambio de cierre, excepto cuando los importes sean convertidos en la moneda de una economía inflacionaria. Se expresarán sus estados financieros antes de aplicar el método de conversión establecido. Un pequeño caso práctico de cómo es que se convierte una empresa extranjera. Más que todo, cómo se efectúan las operaciones en el extranjero cuando existen actividades también, las operaciones de las empresas que son principalmente partes relacionadas en el extranjero, como sus ventas, el financiamiento, sus activos pasivos en moneda extranjera. Como podemos ver en este caso, como la empresa guatemalteca se agenció o se hizo partícipe de una empresa japonesa. Al momento de que compró, también se pudo ver que esta no tuvo ninguna cobertura sobre el riesgo del control de posible modificación del tipo de cambio, el tipo de cambio al contado por los yenes, como también en las varias fechas de en las fechas de compras, como también en el balance de situación financiera, la liquidación. La empresa guatemalteca prepara el siguiente asiento para determinar cómo fue que realizó la compra. Y como podemos ver también la fecha del balance de la situación, la cuenta de pagar, las denominaciones de la moneda extranjera se ajustan utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha del balance de la situación de la primera partida.
a la fecha del inicio. En la fecha de que estaba este tipo de cambio es el que se En la va a tomar en disposición cuenta. total o parcial de un negocio en el extranjero, el importe acumulado de las diferencias de cambio relacionadas con el negocio en el extranjero y reconocidas en otro resultado integral, la norma nos establece de que deberá reclasificarse del patrimonio al resultado, esto por medio de o como un ajuste de reclasificación cuando haya sido reconocida la ganancia o pérdida de la disposición. Ahora bien, el párrafo 48A nos habla también de que al momento de tener la total disposición de la entidad con negocios en el extranjero, también se considerará para contabilizar como disposición los siguientes puntos. Literal A, la disposición parcial involucra la pérdida del control de una subsidiaria que incluye un negocio en el extranjero. Literal B, cuando la participación conservada después de la disposición parcial de una participación en un acuerdo conjunto. También la entidad podrá disponer de una manera total o parcial de su participación en el extranjero por medio de una venta, de una liquidación, devolución de capital, abandono total o parcial. Nos especifica también que la rebaja de valor no se reclasificará en resultados, parte de alguna de las ganancias o pérdidas por cambio en moneda. En el reconocimiento de los efectos impositivos derivados de la conversión de una moneda funcional a la moneda extranjera, la norma nos indica que se aplicará la NIC 12, impuesto a las ganancias, para poder contabilizar la diferencia por el cambio en transacciones de moneda extranjera. También en su párrafo 52, literales A y B, nos habla sobre la información a revelar. En esta tenemos en el literal A el importe de las diferencias de cambio reconocidas en el resultado del periodo, exceptuando las procedentes de los instrumentos financieros medidos a valor razonable con cambio en resultado, de acuerdo a la NIF 9. Y literal B, las diferencias de cambio netas reconocidas en otro resultado integral y acumuladas en un componente separado del patrimonio, así como la conciliación entre los importes de estas diferencias al principio y al final del periodo. También tenemos cuando la moneda de presentación sea diferente a la moneda funcional, cuando se haya producido un cambio en la moneda funcional y cuando una entidad presente sus estados financieros en una moneda que sea diferente a su moneda funcional.